Capaz que se estén demorando, ¿no? No, no me fijé si había más asistencia en la mañana o no. Ya. Oye, voy a partir diciendo unas cositas que, bueno, hay algunos que ya se repitieron el plato porque estuvieron en el diferenciado de historia, pero tengo que comentarle algo que no lo puedo dejar pasar, se lo comenté a tercero medio también. Miren, esto no es a modo de reto ni nada, sino que es como modo de retroalimentación, que incluso se lo hice a algunos y algunas en personalizado. Lo que pasa es que me llama la atención el tema de la copia y el plagio más que nada. En algunos trabajos, eh, en algunos reportes, ¿cierto? Se copia textual y no se hace referencia, no se cita. Y eso es súper importante hacerlo, ya que están en cuarto medio y están a puertas de seguir estudiando, me imagino. Todos quieren estudiar y todas. Así que eso es súper importante en un trabajo para después, después de salir de acá, porque cuando uno copia, eh, la copia tiene nota mínima en todos lados, y sobre todo en la universidad, el plagio es terrible. Entonces, se lo digo a modo de retroalimentación, espero lo tomen bien, pero por ejemplo en las pruebas, muchachos y niñas, estaban copias de, de Google, así de la primera página que encontraron y copiaron la respuesta y la pegaron. Así que eso, bueno, ahora me río, pero no es que no me dé cuenta, pero se lo estoy diciendo ahora que para la próxima que lo hagan, no va a ser tampoco bueno para ustedes en cuanto al porcentaje, ¿ya? Esta vez como que lo dejé pasar, pero es para que lo tengan presente y por eso se lo estoy diciendo. Ojo con el tema del plagio, ojo con el tema de la copia, sobre todo también en los reportes. Yo sé que hay algunos que se prestan los reportes también porque me llegan bastante parecidos. Y eso principalmente, tómenlo como retroalimentación. Si me quedara callado estaría haciendo algo malo. Así que por eso se los digo, ¿ya? No sé si tienen algún comentario o algo respecto a lo que estoy comentando. Hola, mister, ¿podría repetir lo que yo recién entré, por favor? No, Gabriela, ahí cortita nomás, es que estaba hablando sobre el tema del plagio, ¿ya? Que no hagan plagio, que no copien, y si copian, porque pueden hacerlo, tienen que poner siempre la referencia, de dónde sacaron la información, porque copiar a alguien, yo puedo copiar a alguien, pero tengo que referenciar de dónde lo saco. Entonces, eso es lo que falta, sobre todo en algunos reportes, y en la prueba pasó bastante que copiar y pegar ahí de Google, de la primera página. Así que para que no lo hagan, y si lo hacen, tienen que poner de referencia. Si lo ¿Ya? hacen, busquen un poquito más abajo. Claro, si lo hacen por último, váyanse a la página 5, a la página 4, pero de todos modos, igual aparece Diego, si uno copia las primeras 3 4 palabras y aparece, pero aquí en este minuto como que se degeneró porque todos pusieron la misma definición, entonces ya era mucho, ¿ya? Entonces tengo que decirlo igual, ahora me lo tomo con humor, pero para que lo sepan, no es tan bueno porque pueden, después más adelante pueden tener problemas con el tema del plagio, ¿ya? Así que eso, en la mejor disposición obviamente, y se lo digo de la mejor manera, ¿ya? Eso, así que, oye, hoy día comenzamos entonces, vamos a partir la clase con un video, que voy a compartir pantalla acá, así que tienen que poner toda atención porque lo vamos a comentar, obviamente, y el que no lo comenta es porque no lo vio. De todas maneras, si no se le ve, voy a dejar el link en los comentarios para que lo puedan ver en el celular, en algún otro lado, pero tienen que verlo ahora, ¿ya? Aquí está el chat, lo voy a pegar, dame un segundo. Ahí va, ¿ya? Igual lo voy a reproducir acá, ¿ya? Pongan atención. Oye, las preguntas van a ir dirigidas a cualquiera. Lo que vamos a ver hoy día, hacia modo de objetivo, bueno, que el PPT después lo dice, así que no voy a adelantar nada. Como dije, son los derechos humanos, vamos a ver un videito de los derechos humanos y después nos vamos a pasar a Chile. ¿Qué pasa con la protección de los derechos humanos hoy en día en Chile? Y desde ahí vamos a partir, ¿ya? Así que
Dejen aquí, compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, Mister. Ya, perfecto. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Hasta el momento. Sí. Ya, sí, mister. ahora va. Atención, porque lo vamos a ver y lo vamos a comentar. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han Mister, no se escucha. No. Mister, no se escucha. Se dejó de Ya no se escuchar. escucha. Está como en silencio, Mister. Ya, perdón, ahí sí se escucha. y son realmente válidos ¿Se escucha para ahí? todos. Ahí sí, Sí, ahí sí. ahí sí, Mister. Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero ¿cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en tres generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra.
El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los Estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los institutos nacionales de derechos humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. ¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos? Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número 1, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número 2. Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. Ya, ¿qué les pareció? Comentarios. Que vamos a hacer unas preguntas ahora, una ronda de preguntas y un PPT, a ver si alcanzamos. Medio raro, pero entendible se entendía. Medio raro. Educativo. Igual se entendía algo. Sí, sí se entendía. Obvio, pues si era para entender fácilmente, ¿no? Leyeron el título. Claro, esa era la idea, Benjamín.
Oye, ¿qué les pareció? Si le hago una pregunta, tienen que la voy a tirar ahí para que la pueda responder cualquiera. Si no responde cualquiera, va a ser personalizado y voy a ir anotando puntos, ¿ya? El que responde y el que no responde. Después vamos a ver qué pasa con esos puntos. ¿Cuáles son los derechos de primera dimensión, por ejemplo? ¿Alguien me lo puede explicar? No está por trabajar. Juan José. Libertad, seguridad y igualdad. ¿Cuáles son los derechos de primera dimensión? Él ya los dijo. Los derechos civiles. No se escuchó. Ahí están. ¿Quién tiene la Libertad, tío? ¿o no? Ahí sí. Ya, ¿y los de segunda generación y tercera? ¿Alguien me los puede decir? ¿O en qué año se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 1946. Casi. 1948. Ya bien, ahí. Bien, bien, Sofía. Estaban atentos también. Ahí que la Sofía me escribió por el chat. Bien también los que contestaron. Oye, ¿qué les parece también el tema de que no se estén respetando los derechos humanos o que sirva como, me voy a la última parte del video, de que sirvan como excusa para la guerra, como por ejemplo lo que pasó el 11 de septiembre del 2001? Bueno, ¿ustedes en qué año nacieron? Todavía no nacían, ¿cierto? ¿O sí? No, yo soy del 2003. Yo 2003. Yo 2004. Ya. Oye, pero yo me acuerdo de haber estado en el colegio, tenía como 4 años. No, si no era tan chico. Pero yo me acuerdo que cuando se chocó el avión, porque yo creo que han visto aviones, o sea, perdón, video. Perdón, tuve un inconveniente. Ya, como les decía y les comentaba, el 11 de septiembre del 2001 hubo un atentado a las Torres Gemelas y fueron obviamente un atentado terrorista, y desde ahí se ocupa, y eso es lo que comentaba el video también y lo que intentaba decir, se ocupa como excusa para Estados Unidos también entrar a estos países e ir en contra de la lucha antiterrorista. Pero ¿hasta qué punto cuidamos los derechos humanos o estamos violando los derechos humanos? No sé si me explico. Existe una vulneración de los derechos encima de la protección. Entonces, como contradictorio que uno de los países que más protege los derechos humanos sea el que más violenta los derechos también. ¿Qué les parece? ¿Eso es de siempre o hay otros países también que lo hagan? Israel siempre lo hace. Israel es como que siempre hace eso. Ya, eso hoy día en la Ataca actualidad. a otros países y se justifica. El tema de Israel, ya que lo colocaste ahí en la palestra, Israel con Palestina, ¿cierto? Andaban tirando misiles la última vez, los de Israel a Palestina, parece, ¿no? Un grupo de personas, no sé. Ya, pero ahí hay un tema religioso, Diego, que es para poder discutirlo en otro minuto, porque aquí tenemos muy poco tiempo, pero es interesante lo que dices también. Ahí existe una vulneración de derechos tremenda para Palestina y bueno, y viceversa también, porque ambos se atacan también, y ahí hay un tema histórico que lo vamos a comentar después, quizás más adelante, para que sepan también de qué se trata y por qué está ocurriendo eso. Ahora, algunos datitos que quiero entregarles para que los vamos comentando. Ustedes saben que, bueno, según el informe mundial del 2009 de Amnistía, en 81 países todavía se tortura. ¿Qué les parece eso? ¿Cuál era la pregunta? No es pregunta, es solamente Demasiado. a modo de comentario, Benjamín. ¿Qué les parece que en 81 países todavía se torture? En México Es eso es normal, inhumano. casi siempre. Es inhumano. Es demasiado. ¿Es inhumano? ¿Ya? Básicamente En te agrede Siria los todavía azotan a las ¿Dónde personas cuando se está mandan a la- embarrar. Ya. derechos Oye, ahí. para que no se genere esto, vamos a
háganlo con el mouse. Hay una cosita ahí donde en reacciones donde se puede levantar la mano y yo les puedo dar la venia para que puedan hablar. La idea es que hablemos, de eso se trata la clase también, por favor. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, ¿qué les parece con el tema de Jan Faúndez? Depende del por qué lo torturan. O sea, ¿usted está justificando en este caso, Jan? Me gustaría ahí que profundizara un poco. ¿Cómo depende de por qué lo torturan? O sea, ¿se puede torturar? ¿Usted está a favor de la torturación o sea, depende del contexto del cual sea? Yo no estoy de acuerdo con la tortura. Es Los que, métodos de ¿cómo se tortura. llama? Sea quien sea, tortura es tortura, pues. Entonces igual al final le está haciendo daño. Puede ser muy malo, pero igual le estáis produciendo daño. Como mucha Claro, gente creerá que se lo merece, pero al final te estáis convirtiendo en él si lo estáis torturando. claro. Y Pero es ahí que no es como para todos o para ninguno, ¿no? Como ese punto. es que la tortura ya raya ahí en el tema de si está bien o está mal. Pero seamos más concretos. ¿Ustedes están de acuerdo, por ejemplo, que hace algunos años, o hace meses quizás, un año, estuvo como en la palestra que el tema de la pena de muerte? ¿Se acuerdan? ¿Están de acuerdo con ese tema de la pena de muerte? Ahora sí que levanten la mano porque, o si no queda la embarrada. ¿Están de acuerdo que se vuelva a aplicar la pena de muerte en Chile? Alicia, te escucho. Cuando se estaba discutiendo en ese momento, yo la verdad es que estaba a favor en ese momento, pero ya después me puse a pensar más y siento que en vez de aplicar la pena de muerte, mejor hacer cumplir efectivamente las penas de cárceles, porque de repente me ha pasado con distintos casos que personas deplorables que se merecen un castigo y que prácticamente les dan penas paupérrimas, por así decirlo. Entonces, no estoy de acuerdo a favor de la pena de muerte, pero que sí haya un castigo severo, no necesariamente tortura ni nada por el estilo, pero por ejemplo, quizás presidio perpetuo sin opción, no sé cómo se dice, y quizás hasta con trabajo forzoso, pero pena de muerte eso no. Convertirse en lo mismo que uno odia es como, ¿para qué? Ah, ya, perfecto. Ahí está, al final le dio el clavo en el análisis. Claro, uno entra a lo mismo, al tiro Diego, uno entra en la misma dinámica y ahí espero que alguien, si está, porque aquí están diciendo que no están de acuerdo, ¿ya? Pero la pena de muerte es Diego, indolora igual, no es como que te afecte Diego, psicológicamente ni nada, Diego, es solamente un químico. acá primero Diego Alegría, Diego y después Camila Vidal y después la Sofía. Ya, mire, es que con el tema de la pena de muerte hay que verlo de dos lados. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la pena de muerte, si bien es cruel y está visto de un punto de vista que está bien duro, porque al final lo matáis al tiro, yo creo que igual es bien piadoso dejarlo encerrado solamente. Porque básicamente él arrebató, por ejemplo, de ser un asesino serial, arrebataría varias vidas, afectaría a muchas familias. Y yo creo que no estaría como tan bien así dejarlo viviendo prácticamente en una cárcel, relajado, comiendo y estando ahí. Entonces, igual en ese punto como que no creo que esté muy bien dejarlo así. Yo creo que igual estoy de acuerdo puede ser con trabajos, Ya, básicamente, vamos con con la la pena de forma. muerte. Sí, pero igual no encuentro que sea como 100% justo para las personas que sufrieron por él que él Ya. esté solamente encerrado. Gracias. Camila. Bueno, mister, tomando el punto del Diego, no estoy, no sé, como a favor de que los dejen encerrados, porque sinceramente estamos pagando su alimentación, estamos pagando su comodidad y ellos están ahí disfrutando. Hay algunos que incluso pueden leer y con eso achican su pena. Entonces, como están ahí para pagar un delito, en realidad no están pagando, simplemente están encerrados sin hacer nada y nosotros estamos pagando su alimentación y el resto. ¿Usted está a Entonces, favor no. de la pena de muerte?
depende en qué situaciones, depende. Es que los derechos Porque humanos, los derechos humanos no se transan, por eso le pregunto, ¿es sí o no? por eso, no, pero sí estoy a favor de otros tipos de condena que no sean tipo mantenerlo ahí bien cuidadito y gordito, por decirlo así. Ya, Puede ser trabajo forzoso o horas de servicio comunitario entiendo. y tienen que ir en su mayoría tendrían que tener apoyo psicológico porque normalmente simplemente los dejan ahí sin ningún apoyo o algo que los rehabilite, por último. Perfecto. Gracias. Sofía Guerra. Bueno, yo tomo el punto Perdón. Partamos con sí o no, ¿ya? Y desde ahí la opinión, ¿ya? Bueno, sí estoy a favor, ¿Ya? Aquí hay otra. pero lamentablemente también hace cuestionarse sobre este tema, pero principalmente estoy a favor porque igual la gente que provoca esto yo creo que no es tonta porque sabe lo que hace, lo que está efectuando. ¿Usted estaría a favor entonces, en este caso, De la pena de la muerte. pena? Sí. Ya, a pesar Porque de... igual depende del contexto, la verdad, en el que se está juzgando a la persona. Porque si hizo un delito severo al que esté atentando contra una vida de una persona, debería juzgarse así, con pena de muerte, porque lamentablemente la gente así tiene ese problema de que va a seguir haciéndolo, no importa la cantidad de años, ese tipo de persona, que suene mal, porque es un ser humano, pero ese tipo de persona no puede seguir conviviendo con la sociedad porque está haciendo daño al fin y al cabo. Ya, entiendo su opinión, Sofía. Muchas gracias. Miren, la idea, y para ir Pía, ahora viene Pía, Miguel y Benjamín y Michael. Tratemos de hacerlo más cortito para hacer por lo menos una introducción a lo que íbamos a hablar. O sea, perdón, estamos hablando de los derechos humanos igual en todo caso, que me gusta esta dinámica en donde podamos participar todos y todos puedan decir su opinión. Esto debería hacerse en clase presencial y sería mejor, mister. Así es, sí, a través, pero vamos a esperar que pase la pandemia pronto. Pía, te escucho. Yo no me lo había cuestionado hasta que dijo como que los derechos humanos no se transaban, porque... ¿Sí o yo no? ¿Sí o no? Sí, Sí. sí, porque creo que, no sé, hay gente que no aprende. Por ejemplo, la misma ley ahora de los niños que han matado, no sé, la ley Tamara, que para las familias de esa niña, ¿cómo van a esperar a que él esté vivo siendo que arrebató a su hija de que no tenía culpa de nada? ¿Ya? ¿Y quién hace mejor a una persona para arrebatarle la vida a otro? No entendí la pregunta. ¿Por qué a mí me hace, por qué tú serías, porque tú estás diciendo que tú le quitarías o sea, tú estás a favor de la pena de muerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué te hace mejor a ti que la persona que en este caso tú la mandarías a matar? No, claro que claramente no me hace mejor persona. ¿Ya? Pero ¿No te estarías convirtiendo en lo mismo como por ahí dijo? No, aquí lo tengo notado, pero bueno, dijo un compañero que uno se está, finalmente si uno Alicia lo está... dijo, creo. se está contradiciendo, sí. Ya. Sí, es verdad. ¿Y eso no te hace pensar nuevamente en tu opinión? ¿O No, sigue pues ahí? por eso le dije, no me lo había cuestionado hasta que dijo que los derechos humanos no se transaban. Ya, claro, no se transa. Vamos ahora una con pequeña Miguel. corrección. Miguel. Perdón, Diego, pero para que hablen todos, porque si no, no vamos Ningún a... problema, mister. ¿Ya? Miguel, te escucho. Sí, pero de partida me llamo Juan. Está mal el del Ah, ya, computador. perdón. Ya, yo no estoy de acuerdo. ¿Cierto? Sí, Juan Jorquera. Ya. Yo no estoy de acuerdo. Porque a pesar, por ejemplo, pudo haber sido un crimen muy, muy severo, por así es decirlo, por ejemplo, estos últimos casos que han pasado, que han matado niños y todo el tema. Pero, por ejemplo, igual, como alguien había dicho aquí, que los tienen encerrados, comiendo sin hacer nada, pero igual las ganas no es más del 5 estrellas. Y obviamente igual los reos, al saber de qué caso viene, adentro igual, por así decirlo, igual se lo van a servir bien fuerte. Ya. No es que lo dejen ahí, Oye, porque igual, y aparte presos? matarlo, sería como, ya lo matáis y listo. ¿Y los Se murió, presos ¿no? tienen derechos humanos?
Ah, ¿Los presos tienen derechos humanos? o sea, como dice ahí, ya por el simple hecho de ser humano tiene derecho, Ya. ¿Y no estamos pero vulnerando los derechos, por ejemplo, de los presos? eh, ¿cómo no entendí? Estamos vulnerando los derechos de los presos al que estén así hacinados, que esté pasando cosas, eso que tú dices, ¿cierto? De que también él va a tener su merecido dentro cuando entra a la cárcel. Ahí no hay vulneración de derechos. Los presos, como dijiste tú, no la pasan muy bien tampoco, pero ellos siguen siendo personas, ¿o no? Siguen teniendo derechos. Sí, o siguen teniendo derechos también ellos. Y ahí va un tema porque, gracias Miguel, igual, ahí va un tema en lo personal, de visceral más que nada, en qué me hace mejor persona a mí para yo juzgar a otro. O sea, para eso tengo que ser abogado, tengo que ser juez y aún así yo no le encuentro el sentido de poder juzgar. Ahora no estoy defendiendo a los presos, estamos hablando de la una universalidad de los derechos humanos, que es súper complejo y por eso es importante también escuchar opiniones. Benjamín. Ya de que yo no estoy a favor, porque igual como decía el Juan, de que si los matan es como, ¿qué castigo reciben? Les va a Ya. durar un poco nomás. Y eso de que usted dijo de que si se vulneraban los derechos de los presos, son los mismos presos los que lo hacen. El caso eso de los extranjeros que mataron a la viejita, los que le vulneraron los derechos de ellos, fueron los mismos presos. No, No, sí me acuerdo. entonces igual yo no estoy de acuerdo por eso, porque no, en realidad no aprenden y no les pasa nada. Es rápido. Ya, Michael, gracias Benjamín. Tomándome lo del Benja, pero yo, primero que nada, estoy a favor de la pena de muerte. Está a favor. Sí, Ya. pero tomándome lo del Benja de que no aprenden, pero ¿ustedes creen o tú crees que con trabajo forzoso, haciendo cosas, van a aprender? Tú tenías el mismo caso de este caballero que descuartizó a una niña, no recuerdo el nombre, pero algo fue a nivel nacional. Había matado ya había torturado y matado y violado a 2 niñas más. Entonces, si tú te ponías a pensar, ¿creéis que de verdad funcione hacerle un trabajo forzoso que solamente esté en la cárcel? Y esas personas, a mi parecer, no deberían de estar aquí. Yo Claro, se lo que digo así directamente. sí, no, está bien. Si son opiniones, son todas válidas, por eso estamos en una clase en donde se pueden compartir opiniones, pero la idea es fundamentarla. Pero sí, o sea, yo puedo entender todas las visiones, pero sigo colocándome en la visión de, existe algo, una contradicción en el tema de los derechos humanos, porque es lo que les estoy comentando todo el rato. Todos tienen derechos humanos. Ahora hay una pregunta aquí, al tiro Sofía, porque ahora viene usted. Hay una pregunta de por qué a los presos tienen derecho, le quitan el derecho a voto, porque el preso recibe un castigo, Jan, recibe un castigo y no es la eliminación completa del voto, sino que es una suspensión, ¿ya? De algunos derechos ciudadanos en este caso, ¿ya? Pero no es que los derechos humanos los sigue teniendo, por eso acá en Chile no existe la pena de muerte, ¿ya? Y por eso es un tema de debate. Imagínense en este cortito tiempo, que me hubiese gustado que hubiese sido mucho más largo, pero en este cortito tiempo se hizo un debate que lo agradezco mucho y imagínense esta discusión en la Cámara Baja o en la Cámara Alta de diputados y senadores para ver si se aprueba o no una posible restitución de la pena de muerte. Entonces, eso es lo que quiero ir analizando también y cuál es su visión en cuanto a los derechos humanos. Sofía, la escucho. Hola, mister. Hola. Yo no estoy a favor de la pena de muerte porque yo encuentro que no nos podemos creer dioses de la verdad o reyes de la verdad. Y como decía el Juan, muchos de ahí obviamente no lo pasan bien. Y también tenemos que fijarnos en el tema de los derechos humanos porque
En el segundo de las 3 dimensiones dice que está el trabajo, el derecho a la salud, todo, pero hay deserciones sociales. Entonces no podemos solo decir eso. Obviamente yo no justifico los actos que hacen. Lo que sí justifico es que muchos de ahí son psicópatas, sociópatas, pero hay que fijarnos en que ellos no sienten porque tienen una psicopatía, tienen problemas mentales y tampoco es que los ayuden a poder insertarse a la sociedad. Y muchos de ahí que están presos son de clase baja, que no tienen las mismas, a lo mejor, situaciones que tenemos nosotros. Tampoco podemos decir, yo estoy a favor de la pena de muerte y si nos tocara en nuestro caso a nosotros. Ese es como mi punto de vista. Qué bueno el análisis que hizo Sofía, me gustó bastante ahí la última parte, ligando también los derechos humanos a la culpa, o sea, y la delincuencia o los asesinatos también a culpa de nosotros como sociedad, ¿cierto? Porque de repente nosotros mismos podemos hacer un sociópata, un psicópata, la sociedad de repente margina en vez de ayudar y no sé, ahí también uno está perjudicando, ¿ya? Finalmente la ayuda tiene que venir de nosotros e incluir, no estoy diciendo que incluyamos ahora, que incluyamos todos los psicópatas, sino que los potenciales, ¿cierto? Siempre parten desde aquí. Si imagínense que las grandes asesinatos y violaciones a los derechos humanos o las tremendas embarradas que quedan, por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre hay personas que se colocan a matar adentro de un supermercado o qué sé yo, son personas que fueron marginadas y todas coinciden en lo mismo, fueron marginadas dentro de la sociedad, así que muy bien ahí Sofía con su análisis. Voy a escuchar a la Pía y después al Diego nuevamente que tiene la mano levantada y con eso terminamos para hacer un cierre porque no creo que alcancemos a más, ¿ya? Pía, te escucho. Pía. Se le quedó la mano levantada. ¿Se le quedó la mano levantada? Por eso. Parece que no está en la clase, la pillamos. No te lo. Bien. Oye, Diego, ya, te escucho. Ya, con este termino, Víctor. Es que, ¿cómo se llama? Después de escuchar la opinión de todos, básicamente uno cuando dice trabajo forzado al mismo tiempo y decirlo como en la cárcel tiene su merecido, ahí ya estáis, ¿cómo se llama? Transgrediendo los derechos humanos porque estáis torturando en cierto sentido. Encerrar a alguien y dejarlo con personas que le van a sacar ¿cómo se llama? La mugre, por decir una palabra, es tortura en cierto caso. Entonces, igual ahí, ¿cómo se llama? Cada opinión tiene su cierto declive en los derechos humanos. Porque si bien una persona que mata es como decir, no, yo soy mejor que ella, no tengo que decir que la maten, pero si bien esa misma persona que le dan los derechos, le quitan unos cuantos, pero siguen con sus derechos, quitó una vida, arrebató una vida. Entonces yo no creo que esté como tan bien, a fin de cuentas, que no se le vea por eso, porque al final él mismo está transgrediendo los derechos humanos. Entonces, como, ¿por qué sigue siendo lo mismo? ¿Por qué él sigue teniendo los mismos derechos que la persona que mató? Si él ya los transgredió y los transgredió de una manera muy alta, porque la persona ya no, con un perdón no va a volver a revivir. La persona ya se murió. Entonces es como... Está raro ese punto de vista porque al final es muy fácil transgredir los derechos humanos en este sentido de que estamos hablando. Del sentido de la pena de muerte y las muertes que produce una persona. Ya, me entiendo. Oye, voy a leer acá el comentario de Juan José. Mister, en mi caso no estoy a favor, ya que nadie es juez, ni verdugo de nadie, perfecto, pero sin embargo el castigo más grande es la estipulación de la libertad del ser humano, ojo ahí. Por tanto, pienso que sería bueno endurecer penas de cárcel, además de que el hecho de matar a un asesino no va a devolver la vida de la otra persona, ahí hay un error de redacción de la vida, y al fin y al cabo se termina saliendo con la suya. Por eso pienso que sería mejor endurecer penas jurídicas y que no tengan un trato decente en ese lugar. ¿A qué te refieres con trato decente? Ya, entiendo.
Oye, estuvo súper bueno los comentarios y gracias a los que estuvieron participando. Pía, ¿levantaste la mano ahora o se te quedó levantada? No, se quedó así. Ya. Oye, agradezco a todos los que y a todas las que participaron. Fue súper enriquecedor este debate o lo que se generó acá. También era la idea, déjenme decirle que la idea era a través de, obviamente, de comentar, se va dando paso a esta dinámica de poder hacer una clase un poco más en donde no sea solamente expositiva, en donde yo esté hablando todo el rato, porque de repente se vuelve un poco monótono y es fome la verdad. Es fome porque hay que escuchar también la opinión de los compañeros y compañeras que están ahí, ustedes mismos, y eso se ha perdido mucho con la presencialidad, como dijo un compañero por acá, eh, y eso hay que rescatar. Oye, termina la clase en 4 minutos más, pero para que vayan, va a quedar pendiente este PPT, y la próxima clase vamos a hacer un trabajito también, porque hay que hacer un reporte, ¿ya? Pero esta clase era solamente discutir sobre los derechos humanos básicamente darnos cuenta de las instituciones de derechos humanos que existen en Chile, ¿ya? Y no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Por eso ahí dice, hay que institucionalizar los derechos humanos, es una tarea necesaria, aunque compleja y en muchos casos difusa, eso estamos claros, ¿cierto? Porque hemos estado todo el rato debatiendo e intercambiando ideas. Los derechos humanos es una tarea necesaria, pero compleja, ¿cierto? Involucra una red interconectada de instituciones civiles y gubernamentales, como organismos legislativos, judiciales y policiales, sistemas educativos y todo tipo de programas de derechos humanos. Dentro de ellos, las instituciones nacionales e internacionales especializadas en derechos humanos ocupan una posición única, y es aquí donde íbamos a hablar sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene que ver obviamente acá en Chile. Y este instituto se crea en la década del 90 y lo que quiere hacer su objetivo es esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas, ustedes saben, el 11 de septiembre del 73 y en el periodo de dictadura hasta el 11 de marzo del 90, ¿cierto? Y eso básicamente que lo vamos a discutir en la siguiente clase, y para qué sirven estas instituciones y por qué están hasta el día de hoy y por qué se crearon, lo vamos a dejar para la próxima clase. Así que no quería irme sin antes que vieran el PPT, que estaba preparado también, pero esto emergente también es súper bueno y enriquecedor para cada uno de nosotros, ¿ya? Así que los felicito y las felicito a todos los que participaron, al Diego, a la Camila, a la Sofía, a la Pía, al Jan, al Juan, al Benjamín, al Michael. Dense cuenta que participaron varios y en 45 minutos se hace súper complejo, pero me gustaría escucharlos a todos, ¿ya? Voy a pasar la lista ahora. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre los derechos humanos en general, sobre lo que estuvimos viendo en lo conceptual, para pasar a ver la lista. O algún aporte, algún comentario. Si les gusta más esta dinámica, si no les gusta, si les gusta más el PPT, no sé. Siento Mejor que sí. está buena esta metodología de la clase, porque así podemos comunicarnos entre nosotros y ver las distintas posturas, puntos de vista. Y así que hacer como una especie de mezcla entre PowerPoint y clases como de debate, así es como es bueno, a mi Claro. opinión. Sí, pues ya, lo malo es que nos juega en contra el tiempo, ¿cierto? ¿Alguien más tiene algún contenido, o perdón, algún comentario o algo que decir? ¿Cómo se llama? Que estuvo bastante buena la clase porque encuentro que se respetaron bien los tiempos. Ningún compañero así como que interrumpió ni nada, así que estuvo bastante formal y bueno porque no se transgredió nada de eso. Ya. Y Sí, se hace, que sí, se hace ordenado. Claro, se ha sí, desordenado. se vuelve más dinámica la clase y, por decirlo así, como no es tan fome. Claro, porque igual yo entiendo que de repente uno es positivo y imagínense, Sí. en 45 minutos tengo que pasar mucha materia y tengo que intentar que todos hablen también. Entonces la idea también es quebrar ahí, como dicen ustedes, el esquema y que se puedan generar estos debates. Pero para generar debate y para generar conversación necesito que participen. Y hoy día lo hicieron súper bien, así que los felicito y las felicito. ¿Ya? Voy a pasar la lista. Diego Alegría está. Presente, Inter. Gracias. Allende, sí estaba, la Pía. Caroca, Milay.
¿Milay está? ¿No? ¿Mitchell? ¿El Mitchell? Tampoco está. Un segundo que se me salió aquí la lista. Ahora sí. Michel Díaz no está. El Mitchell parece que no tiene internet. Ya, vale. Ahí lo voy a justificar entonces. Alejandra Donoso. Ellas tenían ahora al doctor, las dos chicas, ¿o no? Parece que o estaban en la clase. Se conectaron, pero tuvieron que salirse porque estaban en el doctor. Ya, perfecto, pero estaban, si las vi. Sí. Jean-Pierre, ¿está? Presente, mister. Ya, Joaquín Purigoitía. Presente. Gracias, Sebastián Buenul. Presente. Sofía Guerra. Sofía. Ahí está. Benjamín Gutiérrez. Presente. Guzmán Carlos. Presente. Juan Sebastián Jorquera. Presente. Javiera Leiva. Javiera. Presente. Ahí apareció. Karim. Presente, mister. Juan José López. Presente, mister. María Fernanda Merino. Presente. Gabriel. Gabriel Miranda. ¿No? Antonia Montero. Presente, mister. Luis Patricio Núñez. Luis. Tampoco. Michael. Presente, mister. Francisca Ordóñez. ¿No? Sofía Orellana. Presente, mister. Gracias, Paolo. Presente, mister. José Tomás. Presente. Javier Pino. Javier. ¿No? Delia Quintero. Delia. Tampoco está. Fabián Ramírez. Por el chat, Dijo mister. Le respondí por el chat. Perdón. La Delia. Gracias. Fabián Ramírez. Presente. Alicia Rebeco. Presente, mister. José Tomás Ríos. José Tomás Ríos, ¿no? Gabriel Rivero. Presente, mister. Diego Rodríguez. Presente. Noelia Soto. No está. Selenia Torrealba. Tampoco está. Fernanda Torres. Presente, mister. Catalina Troncoso. Presente, mister. Dante Valdés. Dante. No. Valentina Valdivia. Presente, mister. Héctor Valenzuela. Héctor. No. ¿Está? ¿Sí? Sí. Ya. Benjamín Venegas. Presente, mister. Camila Vidal. Presente, mister. Y Lisette. Presente. Oye, Francisco Ordóñez está, ¿o no? No se ha estado conectando últimamente a las clases. Ya, perfecto. Ya pues, chiquillos y chiquillas, muchas gracias por todo. Vayan a almorzar, que se lo merecen. Y que tengan un lindo día. Y nos vemos para la próxima. ¿Ya? Igual, mister, Chao, profe, cuídese. que le vaya bien. Chao, profe. Abríguese. Chao, mister. Presente.